Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Los humanos son adictos. Este es un audio recuperado del monitor biocultural y cronosociológico Silos 41, sector Sistema Sol, planeta número 3, clasificación anomalía persistente de comportamiento autodestructivo placentero, estado del archivo no destinado a publicación oficial. Durante mis primeras asignaciones como monitor biocultural, aprendí a identificar patrones de riesgo con relativa facilidad. La mayoría de las especies orgánicas siguen una lógica predecible, evitan aquello que provoca daño inmediato, desarrollan aversión a estímulos dolorosos y ajustan su conducta para maximizar supervivencia y eficiencia energética. Incluso las especies más agresivas muestran una relación clara entre amenaza y respuesta. Los humanos, no. Desde la órbita baja terrestre he observado durante ciclos prolongados una disonancia persistente entre la información que sus propios sistemas biológicos les proporcionan y las decisiones que ejecutan de manera consciente. Esta disonancia no se manifiesta únicamente en situaciones extremas, como conflictos armados, colapsos ambientales o escasez, sino de forma más inquietante, en los actos cotidianos más triviales, como comer, beber, reunirse e incluso descansar. El presente informe no aborda guerras, reproducción ni colapsos civilizatorios inminentes. De hecho, podría parecer irrelevante para los estándares clásicos de la unidad central. Sin embargo, tras múltiples ciclos de observación he llegado a una conclusión preocupante. La forma en que una especie se daña voluntariamente en su vida diaria revela más sobre su psicología colectiva que cualquier conflicto armado. La anomalía humana no reside en la existencia de toxinas, sino en la decisión reiterada de integrarlas en su rutina diaria hasta convertirlas en símbolos culturales, marcadores identitarios y en algunos casos, pilares de su cohesión social. He observado humanos despertando con señales claras de agotamiento fisiológico y procediendo sin cuestionarlo a ingerir estimulantes que fuerzan el sistema nervioso a continuar. He registrado individuos celebrando eventos afectivos mediante la ingestión de sustancias que comprometen la función hepática. He documentado rituales familiares completos girando en torno a alimentos que generan dolor, inflamación o dependencia metabólica, todo bajo la premisa tácita de que el malestar es parte del disfrute. Lo más desconcertante no es la falta de información. La especie humana posee un acceso casi ilimitado a datos médicos, estudios científicos y advertencias explícitas sobre los efectos de estas sustancias. La información está disponible, es clara y en muchos casos imposible de ignorar. Aún así, el comportamiento persiste. Esto sugiere que el problema no es cognitivo, sino existencial. Los humanos no consumen estas sustancias por error de cálculo, las consumen porque cumplen una función que va más allá de la nutrición o el placer sensorial. Funcionan como reguladores emocionales, como pausas simbólicas en una vida percibida como excesiva, como anclas culturales que otorgan sentido de pertenencia. En términos simples, no se intoxican para morir, se intoxican para seguir funcionando. He llegado a considerar que estas prácticas actúan como un sistema de amortiguación psíquica. En lugar de modificar las condiciones estructurales que generen estrés, fatiga o alienación, el humano introduce pequeñas dosis de daño controlado que le permiten tolerar el entorno sin cuestionarlo por completo. Desde una perspectiva galáctica, este comportamiento sería clasificado como autolesión crónica de baja intensidad. Desde una perspectiva humana, es desayuno, sobremesa, celebración, descanso y despedida. Este informe se propone analizar sin juicio moral, pero con creciente inquietud, cómo estas sustancias han sido integradas en la vida cotidiana humana hasta volverse indistinguibles de la normalidad. En registros posteriores abordaré no solo los compuestos químicos, sino los contextos culturales específicos que los implementan y celebran en distintas regiones del planeta. Debo admitir, en un desliz poco profesional, que esta observación ha comenzado a afectar mis propios marcos interpretativos. Al principio, catalogaba estas conductas como errores de diseño evolutivo. Ahora, sospecho que podrían ser adaptaciones psicológicas a un entorno que exige más de lo que su biología fue diseñada para soportar. Si esto es así, entonces los humanos no son imprudentes,
son ingenieros improvisados de su propia supervivencia emocional, aunque el costo sea su propio cuerpo. Por ejemplo, hablemos de la capsaicina, la cual desde un punto de vista bioquímico es un error que funciona demasiado bien. Se trata de una neurotoxina vegetal diseñada para activar receptores de dolor térmico en mamíferos, simulando la sensación de que el tejido está siendo quemado. No aporta nutrientes relevantes, no mejora la absorción de otros compuestos, no cumple una función metabólica positiva directa. Su único propósito evolutivo es decir, aléjate. En el 99.7% de las especies catalogadas, el mensaje es recibido y respetado. El humano, en cambio, lo ha reinterpretado como una invitación. He confirmado que el dolor introducido por capsaicina no es un efecto colateral accidental, sino el producto principal. El sabor es algo secundario. La textura es irrelevante. Lo que se busca es la experiencia fisiológica del daño controlado y la posterior liberación de endorfinas, un mecanismo interno que el cuerpo activa para mitigar el sufrimiento. El humano ha descubierto, sin comprenderlo del todo, que provocarse dolor leve genera alivio químico posterior. No es gastronomía, es farmacología rudimentaria aplicada con tortillas. Hablaremos un poco más de cómo se consume este producto de forma regional. Por ejemplo, en Chile, la capsaicina adopta una forma distinta, menos ostentosa y más traicionera: el ají. No siempre se anuncia visualmente, aparece integrado en salsas aparentemente inocuas, como el pebre, consumido con una tranquilidad que resulta alarmante. He observado a humanos chilenos advertir a visitantes, diciendo, «Ojo que pica». La advertencia es imprecisa. Pica puede significar una leve molestia o un ataque frontal al sistema nervioso. El visitante, por orgullo social, procede igualmente a consumirlo. El anfitrión observa en silencio mientras el invitado enrojece, transpira y reconsidera sus decisiones vitales. No hay burla abierta, solo una leve inclinación de cabeza como quien presencia un rito inevitable. Conclusión: el picante en Chile no es desafío público, es un castigo privado por no escuchar advertencias vagas. Otro ejemplo es Colombia. En Colombia, la capsaicina se integra como acompañamiento emocional. No es protagonista, pero siempre está presente. He observado salsas picantes colocadas en el centro de la mesa, accesibles para todos, como una prueba opcional de carácter. Lo notable aquí es la reacción colectiva cuando un individuo reacciona de forma exagerada al picante. No es ridiculizado, es asistido mientras los demás se ríen. Eso es lo que pasa por confiado, dicen muchas veces luego de que ocurre. La risa no es por malicia, es por camaradería. El dolor ajeno es compartido, comentado y suavizado socialmente. El ardor se convierte en conversación. La capsaicina funciona como catalizador social, provoca una reacción fisiológica que rompe la formalidad y genera un vínculo. Ahora veamos en la región de México. Durante una observación matutina en una zona urbana de alta densidad, mis sensores detectaron un fenómeno recurrente en establecimientos de alimentación rápida conocidos como puestos. La hora local era 07:34. El entorno indicaba que los sujetos se dirigían a actividades laborales o académicas, lo que sugiere que el organismo humano aún se encontraba en estado de arranque incompleto. Un individuo adquirió un producto denominado taco de canasta. El alimento base es sencillo: carbohidrato, grasa y proteína de origen incierto. Sin embargo, el humano no inicia el consumo de inmediato. Antes de la primera mordida, ejecuta el gesto ritual indispensable: ponerle salsa. La salsa no es probada, no la huele y no se inspecciona. El vendedor entrega un líquido verde opaco contenido en un recipiente reutilizado, cuya viscosidad sugiere una concentración elevada de capsaicina. El individuo vierte la salsa en una cantidad que cubriría por completo cualquier señal de sabor original del alimento. Tras la primera mordida, el cuerpo reacciona con precisión quirúrgica, con sudor inmediato, dilatación pupilar, respiración entrecortada. El sistema nervioso entra en alerta máxima. El sujeto se detiene brevemente y luego asiente y dice:
¡Sí pica! La frase no expresa queja, es una confirmación de calidad. El individuo continúa comiendo con rapidez, no porque el picante sea placentero, sino porque detenerse prolongaría el sufrimiento. El dolor se vuelve un incentivo para acelerar la ingesta. El organismo produce endorfinas para mitigar el daño. El humano interpreta esta descarga química como satisfacción. En este contexto, la capsaicina cumple una función psicológica específica. Sustituye la lentitud matutina por un shock sensorial que obliga al cerebro a activarse. No es un desayuno, es un reinicio forzado del sistema nervioso. Debo añadir que resulta especialmente inquietante que este ritual ocurra antes de cualquier actividad que requiera concentración, coordinación o paciencia. El humano se inflige dolor térmico a propósito antes de enfrentarse al tráfico, al trabajo y a otros humanos. He llegado a una hipótesis preliminar. En ausencia de descanso suficiente, el humano mexicano utiliza el picante como una forma de decirle a su cerebro, despierta o sufre. El cerebro elige ambas. Debo recordarme a mí mismo que el fuego como desayuno no figura en ningún manual de supervivencia galáctico, sin importar qué tanto parezca que lo disfrutan. Ahora hablaremos de otra cosa que consumen, el etanol. Desde un punto de vista estrictamente químico, el etanol es una sustancia deprimente del sistema nervioso central. Su función objetiva no es otorgar valor, claridad ni felicidad, sino reducir la capacidad del cerebro para evaluar riesgos, consecuencias y límites sociales. El humano, sin embargo, ha cometido un error de interpretación monumental. Cuando el etanol entra en el torrente sanguíneo, inhibe progresivamente las áreas corticales responsables del juicio crítico y la autovigilancia. El individuo no se vuelve más valiente, se vuelve menos capaz de reconocer el riesgo. La diferencia es sutil, pero catastrófica. En términos humanos, esto se traduce como agarrar valor. He registrado cientos de casos donde individuos, tras ingerir etanol, ejecutan acciones que, en estado de sobriedad, jamás considerarían: confesiones emocionales no solicitadas, declaraciones amorosas a individuos en nula reciprocidad, intentos de baile que desafían la anatomía conocida, discusiones filosóficas profundas con desconocidos, retos físicos para los que su cuerpo no están preparados. Tengo que dejar claro que el etanol no crea nuevas ideas, libera ideas previamente descartadas por el sentido común. Hablemos de esto en manera un poco más regional. Empecemos por México. En México, el consumo de etanol está íntimamente ligado a la convivencia social. He observado reuniones familiares donde la ingestión inicial es moderada y controlada, acompañada de alimentos. Sin embargo, tras cierto umbral químico, ocurre una transformación observable. Un sujeto que ha permanecido en silencio durante horas, de pronto se pone de pie y decide expresar verdades acumuladas durante años, y empieza diciendo: "La neta, yo siempre te quise decir". Este enunciado suele preceder a un colapso social menor. También es común el fenómeno del reto espontáneo. Individuos que conocen perfectamente sus limitaciones físicas deciden demostrar fuerza, resistencia o agilidad. He visto humanos intentar cargar objetos innecesariamente pesados, trepar estructuras inestables o aceptar desafíos que ningún manual de supervivencia podría aprobar. El etanol no elimina el miedo, elimina el cálculo. El humano confunde la ausencia de alarma con capacidad real. En Colombia, he observado que el etanol tiene un efecto particularmente marcado sobre la expresión emocional. He observado humanos que bajo su influencia experimentan una necesidad urgente de conexión, abrazos prolongados, declaraciones de afecto exageradas, promesas de amistad eterna hechas a individuos conocidos desde hace menos de una hora. El sujeto cree estar siendo auténtico. En realidad, su sistema de filtro social ha sido desactivado. Como nota curiosa, estas muestras de afecto suelen ir acompañadas de frases como "yo nunca digo esto, pero", lo cual es objetivamente falso, ya que lo están diciendo exactamente en ese momento. El etanol no convierte al humano en otra persona,
Simplemente apaga el editor interno. Los pensamientos que normalmente serían descartados pasan directamente a la ejecución. El fenómeno de agarrar valor es en realidad la sustitución del miedo racional por una confianza artificial no respaldada por habilidades reales. Es un préstamo químico y, como todo préstamo, se cobra con intereses. Resulta fascinante que el humano valore tanto este estado alterado. Sabe que hará estupideces, sabe que dirá cosas inconvenientes, sabe que se va a arrepentir y aún así bebe. He llegado a una hipótesis inquietante. El etanol les permite ensayar versiones de sí mismos que no se atreven a ser sobrios. Versiones más honestas, más impulsivas, más torpes, pero también más humanas. El problema es que esta versión no está diseñada para existir sin consecuencias. Si no fuera porque el etanol literalmente me mataría al instante, sin duda me gustaría probar un poco de ese valor químico. Ahora, hablemos de otra adicción, la adicción que la especie decide no ver. Hablaremos del azúcar. A diferencia de otras sustancias analizadas en este informe, el azúcar no necesita justificación cultural, ceremonia ni contexto social específico. No se presenta como un desafío, ni como una transgresión, ni siquiera como una indulgencia excepcional. Su principal anomalía reside precisamente en que es invisible. El azúcar no entra en la vida humana como un evento, entra como fondo, como relleno. He observado a la especie ingerirlo desde las primeras horas del ciclo diurno, incorporarlo en transiciones emocionales, utilizarlo como recompensa psicológica y concluir la jornada con él como sedante simbólico. El humano no dice voy a consumir una sustancia adictiva, dice que va a desayunar, que se va a dar un postre, que va a comer algo rápido, o simplemente dice me lo merezco. Desde una perspectiva metabólica, esta sustancia representa una fuente de energía de absorción rápida. Desde una perspectiva conductual, es un modulador emocional de acceso libre. El cuerpo de los humanos está preparado para procesar glucosa en cantidades moderadas y esporádicas. Sin embargo, he registrado patrones de consumo que superan ampliamente cualquier necesidad fisiológica real. El páncreas responde con liberaciones constantes de insulina, forzando a operar sin pausas como un sistema de emergencia convertido en rutina. Lo más inquietante no es el daño metabólico progresivo, sino la ausencia total de alarma cultural. Cuando el humano consume etanol en exceso, existe una narrativa de advertencia. Cuando fuma tabaco, al menos hay culpa. Cuando ingiere azúcar, solo hay silencio. El deterioro es lento, lo suficientemente gradual como para confundirse con el envejecimiento normal. El humano no percibe la adicción porque nunca existe un momento claro de inicio. Nadie recuerda la primera vez que consume azúcar. He identificado que el azúcar cumple funciones que exceden la nutrición: compensación del estrés, regulación del ánimo, sustitución del descanso y premios por sobrevivir a un día. Cuando el humano se siente agotado, no reduce la carga, aumenta el azúcar. Cuando se siente triste, no procesa su emoción, la endulza. Cuando celebra, no descansa, consume. El azúcar actúa como una solución inmediata a problemas que no son metabólicos, generando un bucle de dependencia que rara vez es reconocido como tal. Resulta particularmente curioso que la especie humana posea un conocimiento detallado de los efectos del azúcar sobre su salud. Los datos existen, los estudios son públicos, las advertencias son muy claras, y aún así, el azúcar sigue siendo tratada como una variable neutra. He observado a humanos eliminar grasas, reducir la sal, evitar toxinas visibles, mientras defienden con vehemencia su consumo de azúcar. La reacción emocional ante la sugerencia de reducirlo es desproporcionada. Empiezan con irritación, luego con negación y en algunos casos hasta se burlan. Esto es un indicador clásico de dependencia no reconocida. Tras el consumo elevado, el organismo experimenta un pico energético seguido de una caída abrupta. El humano interpreta este colapso no como una consecuencia directa de la sustancia, sino como una señal de que necesita más. Es un error de lectura biológica sistemático. En lugar de descanso, el humano elige repetición. En lugar de regulación, acumulación. El azúcar no destruye mediante crisis agudas, simplemente va desgastando.
He llegado a considerar que el azúcar es la sustancia más peligrosa que he analizado hasta ahora, no por su toxicidad inmediata, sino por su aceptación universal. No separa a los humanos, no crea rituales especiales, no genera escándalo, simplemente está ahí. Mientras el etanol promete olvido y el tabaco ofrece pausa, el azúcar promete algo aún más tentador: normalidad emocional constante. Es el anestésico que no se siente. Tal vez por eso la especie lo protege tanto. Aceptar su impacto implicaría reconocer que gran parte de su energía diaria no proviene de bienestar real, sino de impulsos químicos prestados. Hablemos ahora del contrato consciente con el deterioro, o bueno, del tabaco. Si existiera un manual galáctico sobre autodestrucción voluntaria, el tabaco ocuparía un capítulo completo. No como accidente, no como error cultural, sino como una decisión sostenida en el tiempo. A diferencia de otras sustancias analizadas, el tabaco no ofrece ambigüedad, no promete energía real, no aporta nutrientes, no simula bienestar prolongado. Su relación con el daño es directa, documentada y públicamente aceptada. Y aún así, el humano lo elige. He registrado miles de primeros contactos entre humanos y el tabaco. El patrón es casi universal. En la primera inhalación, el cuerpo reacciona de forma violenta, con tos, ardor en vías respiratorias, náuseas y mareo. El sistema biológico ejecuta todas las alarmas disponibles. La traducción fisiológica clara es: esto no debe de estar aquí. El humano interpreta esta reacción como una fase de adaptación y luego insiste. Tras repeticiones suficientes, el cuerpo deja de protestar, no porque haya aceptado la sustancia, sino porque ha sufrido el daño necesario para perder sensibilidad. Este proceso es celebrado culturalmente como acostumbrarse. Desde un punto de vista biológico, es fallo de sensores por exposición crónica. El acto de fumar no es eficiente ni rápido, requiere preparación, repetición y pausa. Encender, inhalar, exhalar, esperar y repetir. He observado que el tabaco rara vez se consume por placer sensorial. El sabor es descrito incluso por los propios humanos como desagradable, amargo o áspero. Lo que se busca no es el humo, sino el intervalo. Fumar es una excusa legítima para detenerse, una pausa en el trabajo, una salida momentánea del conflicto, un espacio de soledad socialmente aceptado. El tabaco no solo introduce toxinas, estructura el tiempo. El aspecto más perturbador de esta sustancia es el nivel de conciencia asociado a su consumo. Los humanos no ignoran sus consecuencias, las conocen con precisión quirúrgica: pulmones deteriorados, sistemas cardiovasculares comprometidos, mutaciones celulares acumulativas. Las advertencias no son sutiles, son explícitas, gráficas y repetidas. Imágenes del futuro colocadas directamente en el objeto de consumo. Y aún así, el humano enciende el cigarrillo. He observado ese fenómeno con particular atención. El individuo mira la advertencia, a veces incluso hace un comentario al respecto, y después lo sigue haciendo. Eso no es negación, es aceptación condicionada. Tras múltiples ciclos de observación, he formado una hipótesis inquietante. El humano no fuma porque desconozca el daño, sino porque considera que el daño es un precio razonable. El tabaco ofrece algo que la vida cotidiana humana rara vez concede: un momento de silencio interno. La nicotina ajusta temporalmente la química cerebral, reduciendo ansiedad y generando una ilusión de control, no de felicidad, no de calma real, solo una tregua. El humano sabe que está acortando su vida, pero evalúa que la vida que le espera sin esa tregua es aún peor. He registrado conversaciones donde humanos explican su consumo con una claridad desconcertante. Muchos dicen: sé que me hace mal, o que algún día lo van a dejar. Algunos otros son más cínicos y dicen que de algo se tienen que morir. Estas frases no son defensas impulsivas, son mantras racionalizados.
El sujeto ha integrado la mortalidad en su rutina diaria y ha decidido administrarla en pequeñas dosis inhalables. El tabaco no se consume con euforia, se consume con resignación funcional. A diferencia del etanol, el tabaco no promete valentía. A diferencia del azúcar, no se disfraza de normalidad. Y a diferencia de la cafeína, no simula productividad. El tabaco es honesto en su daño y aún así es elegido. Este es el punto del informe donde mi neutralidad comienza a fallar. El tabaco no es un error cultural, es una confesión silenciosa. Cada inhalación es una admisión tácita de agotamiento, de estrés acumulado, de una vida que exige más de lo que ofrece. El humano no fuma porque quiere morir, fuma porque necesita un espacio donde no tenga que existir plenamente. He llegado a una conclusión que mis manuales no contemplaban. Una especie que acepta conscientemente su deterioro diario no lo hace por ignorancia, sino por cansancio. Si una especie negocia con su muerte para soportar su vida, el problema quizás no sea la sustancia, tal vez sea la especie. Ahora, hablemos de una sustancia que niega químicamente el cansancio. No existe ritual humano más aceptado, más justificado y menos cuestionado que el consumo de cafeína. No se presenta como indulgencia ni como riesgo, se presenta como una necesidad operativa. El humano no dice quiero café, dice que lo necesita. La cafeína no aporta energía, no repara tejidos, no reduce el desgaste. Su función es más simple y más brutal. Bloquea los receptores cerebrales que indican fatiga. Una traducción directa sería que elimina la señal de alarma, no el problema. El cuerpo humano ignora que está cansado. La cafeína responde como un ignora eso, y el humano simplemente obedece. He registrado que millones de humanos inician su jornada en estado semi-inconsciente, con coordinación reducida y pensamiento lento. En lugar de tomar descanso adicional, recurren a una infusión estimulante. La secuencia es precisa: ingesta de cafeína, activación artificial, sensación de funcionalidad y repetición sistemática. El café no despierta al humano, le permite operar a pesar de no estar despierto. Esto no es una adaptación biológica, es endeudamiento fisiológico. A diferencia de otras sustancias, la cafeína está completamente integrada en la estructura social. Reuniones, trabajo, estudio, negociaciones, descanso simulado. Vamos por un café no significa consumir una bebida, significa prepararse para seguir rindiendo. He observado humanos incapaces de realizar tareas cognitivas básicas antes de su primera dosis diaria, no por incapacidad real, sino porque el organismo ha sido entrenado para no funcionar sin el estímulo externo. La dependencia no se oculta, simplemente se normaliza. El aspecto más revelador de la cafeína no es su efecto químico, sino el valor cultural que la rodea. El humano no consume cafeína para sentirse bien, sino para poder cumplir. Dormir poco es motivo de orgullo, estar cansado es señal de esfuerzo, necesitar café es prueba de compromiso. La cafeína sostiene una narrativa peligrosa, que el agotamiento es una falla personal, no una consecuencia del sistema. He analizado alternativas naturales disponibles para la especie. Por ejemplo, sueño prolongado, pausas reales, reducción de estímulos. Todas producen mejoras sostenidas y, sin embargo, estas opciones son consideradas ineficientes, poco prácticas o directamente imposibles. La cafeína ofrece una solución inmediata aunque temporal. El humano elige lo inmediato siempre. He registrado ansiedad, alteraciones del ritmo cardíaco, dependencia psicológica, insomnio crónico, y el humano acepta estos efectos secundarios como efectos normales. Cuando el cuerpo colapsa, la respuesta no es descanso, sino introducir más cafeína. El ciclo es estable y es completamente devastador. He llegado a una conclusión inquietante. La cafeína no es una sustancia de consumo, sino un requerimiento de funcionamiento de la civilización humana actual. Sin ella, los horarios colapsarían, la producción disminuiría, la narrativa del rendimiento
se derrumbaría. La cafeína permite que el humano viva una vida que su biología no aprueba. No elimina el cansancio, lo pospone hasta que ya no puede ignorarse. Empiezo a comprender el patrón completo. La capsaicina ayuda a demostrar resistencia, el etanol a escapar de uno mismo, el azúcar a recompensar la supervivencia, el tabaco a negociar con el deterioro y la cafeína a negar el agotamiento. No son vicios aislados, son herramientas de adaptación a un entorno que exige más de lo que un organismo debería soportar. La humanidad no se intoxica por error, se sostiene como puede. Si te gustó la historia, ya sabes qué hacer. Comentándola, compartiéndola y reaccionando a ella me ayudas a llegar a muchas más personas. Además, si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Por cierto, ya que prácticamente esta historia se está volviendo una serie, ¿qué les gustaría que el personaje observe después? Ya observó el amor, ya observó la festividad de Año Nuevo y ahora acaba de observar las adicciones aprobadas por los humanos. ¿Qué les gustaría que observara después? ¿Alguna fiesta? ¿Algún evento? ¿Algún evento histórico? O no sé, los leo en los comentarios. Díganmelo por favor. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.